Hola jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Este es un saludo principalmente para los alumnos de séptimo grado del Instituto José Trinidad Reyes. Espero que estén muy bien, siguiendo las medidas de limpieza en su casa, cuidando de su salud lo más que puedan. Continuamos con la estrategia pedagógica de aprendizaje Te queremos estudiando en casa, con el espacio curricular de Ciencias Naturales. El tema que veremos hoy se titula Clasificamos y comunicamos en ciencias naturales. Recordando que estamos trabajando con el bloque Materia y Energía con la lección 24. La expectativa de logro de nuestra clase es comprender el concepto de clasificar y comunicar en ciencias naturales, elaborar tablas de valores y diferentes tipos de gráficos. Y hoy les comparto una frase que se lee: cada día me levanto, respiro profundamente para disfrutar de la vida y le doy gracias a Dios. Espero, jóvenes, que pongan mucha atención para que usted pueda obtener el conocimiento y entender la clase de este día. Vamos a iniciar explorando esta imagen y respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Qué observamos en la imagen? Muy bien, gráficos, un joven estudiante y un paisaje. ¿Qué semejanzas y diferencias encontramos entre los dos gráficos? Muy bien, este es un gráfico de barras y este es un circular. ¿En qué situaciones hemos observado gráficos de este tipo mostrados en la imagen? ¿Sabemos cuál es su nombre? Bien, este es un gráfico de barras y este es un gráfico circular. Comencemos aprendiendo qué es clasificar. Es uno de los procesos básicos de la ciencia. Los esquemas de clasificación son utilizados en la ciencia y en otras áreas no científicas con el objeto de identificar fenómenos y objetos para mostrar similitudes, diferencias e interrelaciones. ¿Cómo clasificamos? Lo fundamental a la hora de clasificar es enfatizar las propiedades o características de los objetos, seres o fenómenos. Ejemplo, si nos piden clasificar las hojas de los árboles, podríamos hacerlo de acuerdo a los siguientes criterios: forma de los bordes, pecíolo, disposición de su tallo, base, ápice, etc. Comunicación en ciencias naturales por medio de gráficos. El lenguaje o la comunicación verbal es la representación que empleamos para la expresión de las ideas. En ciencias naturales, la comunicación desempeña un papel fundamental en el quehacer científico, ya que durante este proceso se realiza la descripción de objetos, procesos y fenómenos para que puedan ser identificados con la mayor claridad y facilidad. Un ejemplo para comunicar son las tablas de valores. Estas nos ofrecen información sintetizada generando una visión global de los resultados obtenidos en estudios a través de investigaciones, encuestas, listas de cotejos, entre otros. Estudiemos este ejemplo, el registro de las enfermedades frecuentes en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Dibujamos la tabla de valores utilizando la regla y la dividimos en dos columnas. En la primera columna las enfermedades respiratorias y en la segunda los porcentajes de frecuencia. Aquí representamos la primera enfermedad, que es el asma, con un 25% de porcentaje de frecuencia. La faringitis 46%, amigdalitis 49%, neumonía 55% y la rinitis 30%. Esta tabla de valores nos refleja que la enfermedad con mayor porcentaje de frecuencia es la neumonía, puesto es la que tiene mayor valor. Otra forma de comunicarnos son las tablas de doble entradas. Estas son aquellas que comunican información que relacionan una variable con otras o más variables, o tablas que brindan información estadística de dos eventos que están relacionados entre sí. En las filas se anotan los valores de una variable y en las columnas se anotan los valores de otras variables. En las casillas que se forman al entrecruzarse las filas y las columnas se indican los valores o las frecuencias que resultan de la unión de las dos variables representadas. Estudiemos este ejemplo, la relación del consumo de cigarrillo con el padecimiento de cáncer. Si bien es cierto, las tablas de doble entradas tienen más de dos columnas. Aquí tenemos 4 columnas, donde nos representan la relación del padecimiento de cáncer y las personas con el consumo de cigarrillo. En la primera parte nos representa el cáncer con
cuántas personas fuman y cuántas no fuman. Nos dice que las personas que padecen de cáncer, 123 fuman y 23 no fuman, haciendo un total de 146. En la segunda parte nos dicen que no tienen cáncer, 113 personas y 255 que no fuman y no tienen cáncer, haciendo un total de 368. Al final nos da un total general que las personas que fuman son 236 y las que no fuman son 278, haciendo un total de 514 personas estudiadas. A esto se le conoce como tabla de doble entrada. ¿Lo entendieron, jóvenes? Esta es más grande y tiene más columnas. Comunicando a través de gráficos. Los gráficos son representaciones de datos, generalmente numéricos mediante líneas, superficies o símbolos con la finalidad de establecer la relación que guardan entre sí. Existen diferentes tipos de gráficos, entre ellos barras, líneas circulares o de pastel. ¿Qué es un gráfico de barra? Es una representación gráfica de un conjunto de valores o porcentajes representados por barras o columnas. ¿Cómo se elabora un gráfico de barras? El nombre de los elementos se ubican en el eje de las abscisas, o sea, eje de las X, en este lado. Miren, jóvenes, este es el eje de las abscisas o eje X. Y la cantidad de cada elemento en el eje de las ordenadas o eje de la Y. Aquí tenemos, este es el eje de las Y. ¿Lo entienden? Eje de las Y y eje de las X. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un gráfico de barras? Primero, trazamos una línea vertical. Esta es la vertical y una horizontal. En el eje de la Y se coloca la cantidad de instrumentos que vamos a estudiar en este momento. En el eje de las X se coloca el nombre del instrumento que vamos a estudiar en este momento. Se pueden ordenar los datos de menor a mayor y viceversa. Y finalmente se dibujan las barras de acuerdo a los datos de la tabla que nos dan. Miremos el ejemplo, instrumentos de laboratorio comprados en el Instituto Soledad. Dice que en el año 2017 compraron 25 mecheros, 80 pinzas y 55 portaobjetos. Recuerden que dentro de los pasos podemos ordenar los datos de menor a mayor. En este caso vamos a empezar con el mechero, que solamente fueron 25 mecheros. Recuerdan que en el eje de la Y vamos a colocar las cantidades tomando la escala de 20 en 20. Miren, desde 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Y en el eje de las X vamos a colocar el nombre de los instrumentos. En este caso hablamos desde el menor a mayor. Primero colocamos lo que es el mechero. Muy bien. El que sigue, ¿cuál sería? El portaobjetos. Muy bien. Y le sigue el de mayor, que es las pinzas. Perfecto. Una vez que colocamos los nombres en el eje de las X, procedemos a trabajar con el gráfico de barras de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, compramos 25 mecheros. Nos ubicamos en la escala después de 20 y contamos hacia arriba, nos imaginamos 5 rayitas, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por aquí está. Lo ubicamos en este espacio y dibujamos nuestra primera barrita y le ubicamos un color, en este caso azul magenta. El siguiente es el portaobjeto, que dice que fueron 55 los que se compraron. Nos ubicamos entre 40 y 60. Recuerden que entre 40 y 60 está el 50. Luego nos imaginamos 5 barritas después del 50 para llegar al 55. Perfecto, aquí es. Entonces con la regla se ubican y colocamos un punto para dibujar lo que es la barra de portaobjetos y le damos un color perfecto, un fucsia. Y el último instrumento que es de mayor compra es las pinzas, que fueron 80. Y nos ubicamos en el número 80, en el eje de la Y. Ubicamos la regla y colocamos donde está el espacio de la pinza para dibujar lo que es la barrita. Muy bien, ¿lo entendieron? Y le damos un color verde. De esa manera entonces nos queda el gráfico de barra. Muy lindo, ¿verdad? ¿Lo entendieron, jóvenes?
Continuamos con los gráficos de líneas. Estos son una proyección visual que muestran los valores de una sola variable en función de otra. Tenemos un ejemplo, la temperatura registrada durante una semana en Choluteca. Hacemos lo que es el cuadro de doble entrada, ¿recuerdan? Y ubicamos dos columnas donde ubicamos los días y la temperatura. Nos dice que el día lunes hubo 38 grados, el martes 36, el miércoles 40, jueves 39, el viernes 39, el sábado 36 y el domingo 38. ¿Cuáles son los pasos para elaborar este gráfico? Primeramente trazamos lo que es los ejes de coordenadas. Recuerdan, horizontal, eje de las X y eje de las Y. En el eje horizontal se colocan los periodos de tiempo. En este caso estamos hablando de los días. Miren, de lunes a domingo, que son los días que nos muestra la tabla. En el eje vertical, o sea, eje de las Y, se colocan las temperaturas. Miren, buscamos una escala. En este caso los ubicamos dependiendo de los valores que nos den, desde el 34 hasta la 41 y de 1 en 1. Aquí los valores fueron de 1 en 1, en la anterior eran de 20 en 20. Luego vamos a señalar los puntos a cada periodo de tiempo que le corresponde un punto en el valor de su frecuencia. Por ejemplo, el día lunes nos dicen que es a 38 grados. Entonces nos ubicamos en el día lunes y buscamos el 38 en el eje de la Y. Nos ubicamos en el 38, colocamos la regla y colocamos un pequeño punto en este primer punto que nos representa el lunes. Miren, lunes. El martes nos dice que fue de 36 grados. Entonces nos ubicamos en el número 36 del eje de la Y y nos vamos con la regla ubicando también el día martes según el eje de las X y colocamos otro puntito. Y así sucesivamente, el miércoles lo buscamos con 40 grados, nos ubicamos en el número 40 en el eje de las Y buscamos el miércoles en el eje de las X y colocamos los puntos. Recuerden que primero vamos a ir ubicando puntos en cada uno de los días. Una vez que ya tenemos señalados los puntos en los valores, por último, lo que hacemos es que unimos mediante una línea los puntos consecutivos. Miren, empezamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De esa manera se nos ha formado un hermoso gráfico lineal. Usted puede trabajar con dos colores si lo desea. Coloque en un solo color los puntos y la línea la puede ubicar con lo que es otro estilo de color. Fácil, ¿verdad? Continuamos con el gráfico circular o de pastel, que también es una forma de comunicar que es una representación gráfica de varias cantidades. Esta consiste en una circunferencia dividida en varios sectores, cuyo tamaño corresponde a cada valor en relación al total. Este tipo de gráfico muestra la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Aquí tenemos un ejemplo donde está un gráfico circular y hay una división con un estudio de un porcentaje del VIH estudiado en el mundo en el año 2015. De esta manera, usted puede trabajar con lo que son los gráficos circulares y los ha visto en datos estadísticos. En conclusión, jóvenes, decimos que la comunicación en las ciencias naturales es realizada a través de tablas y gráficos que nos permiten reflejar y divulgar la investigación científica. Muy bien, después de haber escuchado el tema, valoremos lo aprendido y me va a responder en su cuaderno las siguientes actividades. Tarea número 1. Me va a escribir y responder estas 9 preguntas. Recuerde que aquí las hemos estudiado. En este momento usted va a ir pausando el video para responder cada una de estas interrogantes. En la tarea número 2 me va a dibujar o pegar un ejemplo de gráfico de barra, lineal y de pastel. Recuerde retroceder el video para guiarse de los ejemplos. Muy bien, jóvenes estudiantes de séptimo grado, hemos terminado la clase del día de hoy y recuerda seguir las medidas de seguridad en casa. No olvides hacer con responsabilidad tus tareas. Recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta luego, jóvenes estudiantes del séptimo grado del Instituto José Trinidad Reyes.